Hola y bienvenidos de nuevo a esta exploración a fondo de mentes peligrosas, psicología del dolor, del crimen y de la reparación del Dr. Siegfried Castell-Britton. La vez pasada apenas arañamos la superficie y hoy continuamos con este libro que nos lanza una verdad desde la portada. Detrás de una mente peligrosa hay un niño que no fue escuchado. Es una frase que te detiene en seco, ¿eh? Porque te obliga a cambiar la pregunta por completo. Totalmente. Pasamos del ¿qué hizo esta persona? Al ¿qué le pasó a esta persona? Y esa, yo creo, es la esencia de todo libro. Sí. Y hoy le entramos de lleno al que para mí es el corazón del libro. El capítulo 7, que se titula El alma herida. Ujú. Este capítulo se mete en el lodo, o sea, en la parte más oscura, pero también en la más esperanzadora. El proceso de cómo una mente fracturada puede empezar a reconstruirse. Y es un camino, muy complejo. Para quienes quieran seguir esta conversación con el texto en mano, vale la pena recordar que el libro está disponible en Amazon. Es una de esas lecturas que no te dejan igual. Para nada. De hecho, el capítulo plantea la pregunta que creo que nos hemos hecho alguna vez frente a una tragedia. ¿Cómo sana un alma que ha sido herida de muerte? Claro. Ya sea por causar un dolor inmenso o por haberlo sufrido. ¿Es posible siquiera? Esa es la gran pregunta. Y para responderla, el doctor Brito nos lleva en un viaje que empieza, fíjate, en lo más profundo del cerebro y termina en un cara a cara entre una madre y el asesino de su hijo. Bueno, pues, empecemos por el principio de todo, las raíces del dolor. El libro arranca con una idea que la verdad me voló la cabeza, A ver. que el dolor es el primer idioma que aprende el ser humano, mucho antes que las palabras. Exacto. Y no es una metáfora poética, es neurociencia pura. Britton explica cómo esas heridas emocionales de la infancia, el abandono, la humillación, sentir que no le importas a nadie, Claro. dejan una marca física, una cicatriz real en la arquitectura del cerebro en desarrollo. A ver, espera un momento. ¿Me estás diciendo que el cerebro procesa, digamos, un insulto o el abandono de la misma forma que un golpe? A nivel de activación neuronal, sí. El libro menciona que el dolor emocional enciende las mismas áreas cerebrales que el dolor físico. Increíble. Específicamente, altera la corteza cingulada anterior y la ínsula, que son, para que se entienda, los centros que regulan la empatía, la calma. La capacidad de conectar con el otro. Exacto, la capacidad de sentir lo que el otro siente. Un niño que crece con ese sistema de alarma siempre encendido no aprende a confiar, aprende a sobrevivir. Claro, y entonces la violencia deja de ser una opción y se convierte en el único idioma que conoce. Es que es desolador. Te das cuenta de que muchos ofensores antes de serlo fueron víctimas. Fueron víctimas de un entorno que los programó para la agresión. Hay una frase en el libro que es brutal por lo precisa. ¿Cuál? Cuando el adulto agrede, muchas veces reacciona al eco de una infancia que todavía no terminó. Uf, O sea, el acto violento no es solo agresión, es un intento desesperado y, bueno, muy torpe, de que un dolor antiguo por fin se detenga. y para que ese dolor se detenga, o al menos para no sentirlo, la mente construye murallas. El capítulo los llama mecanismos de defensa, pero a mí me sonaron más a prisiones. Es una descripción perfecta, porque empiezan como un refugio, pero terminan siendo una celda de aislamiento. El libro describe varios. Por ejemplo, la disociación. Eso de, fui yo pero no era yo. Justo eso. Estaba pasando, yo lo hice, pero no era yo. La mente se fragmenta para no sentir el horror de sus propios actos. Es como ver una película de tu vida en tercera persona. Y me pregunto, ¿estos mecanismos son solo de mentes criminales? ¿O son, digamos, versiones extremas de lo que hacemos todos? Esa es la clave. Todos usamos versiones light de esto. ¿Quién no ha racionalizado una mala decisión para no sentirse culpable? Claro, la racionalización. Pues es eso, inventar una narrativa lógica para justificar el caos. O la proyección, que es ver en los demás los defectos o la maldad que no soportamos en nosotros. Sí, la diferencia es el grado. En el trauma extremo del que habla el libro, estos mecanismos se vuelven el sistema operativo completo de la persona. No son una herramienta, son la jaula. El libro lo ilustra con el caso de Santiago, un joven de Medellín. Su mecanismo era el silencio, un silencio absoluto. ¿El mutismo? El mutismo, no hablaba con nadie. ¿Y cómo se rompe una jaula así? Ahí viene el punto de quiebre.
En terapia, Santiago no podía hablar, pero un día logró escribir una frase que es un mapa de su infierno. La recuerdo. Cuando pienso, me duele la cabeza. Cuando siento, me duele el pecho. En esa línea está toda su disociación. La mente y el cuerpo totalmente desconectados. Exacto. Y ese es el primer ladrillo que se cae del muro. El libro lo llama la ruptura del equilibrio defensivo. ¿Y el quiebre de verdad cuándo ocurre? Ocurre cuando, después de escribir eso, Santiago finalmente se derrumba y llora. Por primera vez en años. Y dice algo que te parte el alma. No sabía que todavía podía llorar. Eso. En ese instante, la prisión se agrieta. La conciencia, que estaba ahogada, puede por fin tomar una bocanada de aire. Ok, ya vimos cómo se defiende la mente que causa el daño, pero el libro nos obliga a dar un giro de 180 grados y a preguntarnos, ¿y qué pasa con la mente que lo recibe? Claro. ¿Cómo se sobrevive al silencio de la víctima? ¿Qué es otra forma de jaula? Y es un silencio muy distinto. El libro insiste en que no es un silencio vacío. Es un silencio lleno de gritos no emitidos. Es un lenguaje de supervivencia. Sí, Britton cita a un experto en trauma, Bessel van der Kolk, con una frase que es fundamental. El cuerpo lleva la cuenta. ¿Qué significa eso exactamente? Que el cuerpo recuerda lo que la mente intenta olvidar. Precisamente. La memoria del trauma no siempre está en forma de relato, de palabras. Está codificada en el cuerpo. En el insomnio. En el insomnio crónico, en los sobresaltos ante un ruido, en la tensión muscular constante. El silencio no es olvido. Es un acto de contención heroico para que el dolor no te desborde y te destruya. Lo vemos en la historia de James. Un hombre que guardó silencio 35 años tras ser abusado por sacerdotes. Una vida entera. Es que es una vida entera. Y su trauma no solo fue físico, fue espiritual. Le robaron la fe en la bondad. Y su momento de transformación, su ruptura, es cuando decide dar su testimonio público. Y es importante entender por qué lo hace. No buscaba una condena legal. No, eso ya no era posible. Lo hizo para romper esa tumba de silencio. Su frase final es una de las más potentes de todo el libro. El silencio era mi tumba, pero hablar fue mi resurrección. ¿Qué frase? Te deja sin palabras. Sí. Es la descripción perfecta de cómo el trauma te entierra en vida y cómo la palabra puede ser la pala que te saque de ahí. Es el poder de transformar el recuerdo en testimonio. Dejar de ser un objeto en la historia de otro y convertirte en el narrador de la tuya. Y si hablamos de momentos que te dejan sin aliento, el libro nos lleva a uno de los escenarios más tensos que he leído. El encuentro restaurativo entre la madre de una víctima y el asesino de su hijo nos mete en una prisión de máxima seguridad. Gareth, la madre, se sienta frente a Michael, el joven que mató a su hijo. Y lo primero que te impacta es lo que ella no hace. No hay gritos, no hay insultos. Nada. No hay reproches. Hay un silencio, denso. Una tensión increíble. Y la pregunta que ella le hace no es una acusación, es casi una invitación a la conciencia. Exacto. ¿Alguna vez pensaste en lo que me robaste? Es una pregunta que desarma, porque no le pregunta por qué lo hiciste, que solo invita a la justificación. Le pregunta por el impacto, por la humanidad que fue borrada. Y la respuesta de Michael es de una honestidad que hiela la sangre. No lo pensé. Solo pensé en no morir yo. En esa frase se resume todo. La violencia en su estado más puro. La supervivencia ciega, la desconexión total con el otro. La soledad absoluta. Y lo fascinante es lo que ocurre después de ese encuentro. El libro es claro. No hubo abrazos, no hubo un te perdono de película. Pero algo fundamental se movió en ambos. ¿Qué pasó? Margaret, que llevaba años sin poder dormir, esa noche durmió por primera vez sin medicación. Y Michael, por su parte, pidió unirse al programa educativo del penal. Para enseñar a otros presos a leer y escribir. Exacto. Es increíble. No hay un perdón formal, pero hay una reparación real. Sí. A eso el libro lo llama conciencia empática restaurativa. Es el momento en que el ofensor deja de ver a su víctima como un objeto y empieza a verla como un ser humano a quien le causó un dolor real. Y en ese chispazo de empatía, algo en su propio cerebro empieza a sanar. Justo. Y de estos encuentros tan potentes, el libro nos lleva a la reparación que ocurre adentro. Ya no frente a otro, sino frente al propio espejo. Y acá es donde la ciencia se vuelve casi poética. Es que es una luz increíble en medio de tanta oscuridad. Se explica que este proceso de transformación moral, de desarrollar empatía,
no es algo abstracto. No es filosofía, no, es un evento biológico medible. Activa los circuitos cerebrales de la empatía, las neuronas espejo, y aquí entra el concepto clave, la plasticidad neuronal, que, si lo entiendo bien, es la capacidad del cerebro de cambiar, de reconfigurarse a sí mismo. Exacto. Y lo revolucionario de esto es que desmonta por completo la idea de que la gente no cambia. Claro. La neuroplasticidad nos dice que la empatía y la compasión no son solo sentimientos. Son habilidades que se pueden entrenar, como un músculo. Un cerebro que aprendió las rutas de la violencia puede literalmente construir nuevas autopistas neuronales para la compasión. Puede reconfigurarse. Se puede reconfigurar. El libro lo llama La neuroética del sufrimiento y lo muestra con los casos de Raymond y Elena, dos internos en las Islas Caimán. Raymond era un hombre increíblemente violento. Un hombre que funcionaba en modo de supervivencia total. Su transformación empieza cuando en terapia logra conectar su rabia adulta con el recuerdo del abandono aterrador que sintió de niño. Y por primera vez no solo piensa en su dolor, se permite sentirlo. Exacto. En ese momento, su cerebro está reconectando la emoción con el pensamiento, dos áreas que la violencia había separado por completo. Y el queso de Lema es igual de fuerte. Ella había aprendido que el cariño se conseguía con miedo, con control. Sí. Su revelación llega cuando, en un ejercicio, tiene que visualizarse a sí misma como la niña asustada que fue, y en lugar de sentir el desprecio de siempre, por primera vez siente una ola de compasión por esa niña. Y aquí la ciencia es asombrosa. Es que lo es. El libro explica que la autocompasión activa las mismas áreas cerebrales que la empatía hacia los demás. Al sentir ternura por sí misma, Elena estaba, literalmente, reeducando su red neuronal del amor. Estaba aprendiendo a querer para poder querer a otros. Justo eso. Es que todo esto te lleva a la conclusión del capítulo, que es la idea de la esperanza. Pero no una esperanza ingenua, sino algo mucho más activo, más fuerte. El Dr. Britton la define como una decisión moral. Y para explicarlo, se apoya en el psiquiatra Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto. Claro. Quien dijo que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. La esperanza es encontrar ese porqué. No es que el dolor desaparezca. No, no es la ausencia de dolor. Es la capacidad de transformar el dolor en un propósito. Y los ejemplos de Raymond y Elena lo demuestran perfectamente. Raymond, el hombre violento, termina enseñando a leer a otros. Y dice que quiere que las palabras sirvan para algo que no fuera pelear. Encontró su porqué. Y Elena aprende a hablarle a su niña interior con la ternura que nunca recibió, rompiendo el ciclo del maltrato. Su porqué es sanar su propio linaje. La esperanza, como dice el libro, se vuelve contagiosa. Empieza en uno y se expande. El capítulo concluye diciendo algo que me encantó, que la esperanza es la forma más avanzada de inteligencia humana. Sí, es la certeza de que el dolor, por más profundo que sea, no tiene por qué ser la última palabra. Puede ser el inicio de un nuevo lenguaje. Abre a la posibilidad de la justicia como reparación, como sanación. La verdad es que El alma herida es un capítulo que te sacude. Te muestra que el dolor puede ser un maestro, que la mente tiene una capacidad de sanar que apenas empezamos a comprender. Y que la esperanza no es algo que se encuentra. Es algo que se decide construir, ladrillo a ladrillo. Es un testimonio increíble de que la ciencia, cuando se une con la compasión, puede iluminar los rincones más oscuros del alma. Nos recuerda que, a veces, comprender es la forma más profunda de hacer justicia. Y con esa reflexión, el propio libro nos deja la puerta abierta. Porque si este capítulo nos demostró que toda transformación empieza en la conciencia de un individuo... Pues la pregunta que sigue es inevitable. Claro. ¿Cómo hacemos para que esa sanación individual no se quede ahí, sino que se convierta en un acto social, en un cambio para la comunidad? Exactamente. Y esa es la pregunta que aborda el siguiente capítulo. Así que los invitamos a nuestro próximo análisis, donde exploraremos el capítulo 8, Justicia que repara. Una mirada a cómo la sanación de un alma herida puede empezar a sanar a toda una sociedad.